todos desde TV Joyas y Joyeros para esta segunda edición del proyecto Denisova. Hoy está con nosotras Ximena Farfán desde Colombia, que nos va a contar por qué ha elegido la pieza que ha elegido, que es absolutamente fascinante. Pero sobre todo la vamos a preguntar porque ella sí pudo venir a la inauguración, que fue el 24 de marzo en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife. ¿Qué le pareció la experiencia de compartir un momento tan increíble con bastantes de los compañeros de esta segunda edición? Hola, Ximena, ¿qué tal? Hola Raquel, hola a todos, ¿cómo estás? Raquel, yo creo que esa noche fue muy bonita y fue muy especial para todos por muchas razones. Primero, porque el lugar que escogiste es maravilloso. Tenerife me sorprendió muchísimo, no pensé que fuera tan precioso como La Orotava, Puerto de la Cruz, son espectaculares. Entonces, empezando por lugares, soñadísimo. Ya a la hora de compartir con todos, pues creo que coincidimos personas que en ese momento dimos lo más bonito de cada uno y hizo que la noche fuera muy especial. Del montaje te cuento que me movió el corazón muchísimo porque recuerdo que ingresamos a la sala de donde estaban todas las piezas expuestas y cuando me giré para ingresar, lo primero que vi fue mi murciélago al fondo. Entonces eso fue como muy emocionante y pues lo hace a uno como vibrar por dentro porque entrar a un museo y encontrarte de frente con tu pieza es una sensación inexplicable, la verdad, llena muchísimo de alegría el corazón. Sí, la verdad es que me repito muchas veces, pero es que la ilusión de llevar todo el proyecto, todo el proceso, todo el trabajo que lleva, y cuando ya finalmente lo ves expuesto, ese momento, esa es por lo que hemos estado trabajando, ¿no? Llegar ahí a ese día de poder disfrutar de esa inauguración y ver tu pieza por la que has estado trabajando tanto, pues evidentemente es maravilloso. Y Además, es tengo que que felicitarte porque tienes una mención honorífica también del jurado por tu muchas interpretación. gracias, Raquel. Y es que sabes que también es algo muy impactante para uno, pues lo voy a hablar desde colombiana. Digamos que acá cuando se hacen exposiciones de joyería suelen ser como más tipo o en showrooms, en talleres o solamente hay como una o dos galerías en las que se puede uno permitir exponer una joya. Entonces, pensarte con una joya en un museo, pues es algo que también llena muchísimo, da mucha alegría. Es como un nivel, otro nivel. Y el montaje fue realmente impecable. Entonces, se siente uno muy contento. Bueno, pues yo solamente puedo darte las gracias, igual que doy las gracias a todos los artistas, porque yo me siento profundamente honrada de contar con vuestra confianza para poder sacar adelante este proyecto, que la verdad es que es, no sé cómo explicarlo, genera una cantidad de energía y de emociones fantástica desde el momento que nació, ¿no? Y además, bueno, tengo que decir que ella dijo también una cosa muy bonita y muy importante, y es que yo cuento muchas veces la historia del proyecto de Nisova, cómo surge, cómo son estos 50.000 años de historias, ¿verdad?, escondidos en una cueva de Denisova que se descubrió hace 12 años y que cuántas cosas han tenido que pasar para que nosotros ahora podemos estar hablando de todas estas cosas, ¿no? Y que estemos unidos por un proyecto que lo que hace es unir nuestro pasado y unir nuestro presente, porque en el fondo seguimos haciendo las mismas cosas, lo único que con diferentes tecnologías, con diferentes posibilidades, ¿no? Pero ahora con la magia de poder compartirlo también con el mundo, ¿no? Y no dejar en el olvido esos pedazos de historia que estuvieron haciendo, porque yo digo, me emociono de verdad cuando lo pienso y mira que lo cuento veces, pero yo me imagino a estas personas, a estos denisovanos hace 50.000 años, con unas circunstancias de vida tan complicadas y con una longevidad que tampoco era demasiado prolongada, porque vivían en un riesgo constante, ¿no? Que arriesgaran su vida para ir caminando 100 kilómetros para conseguir estas piedras, para volver a la cueva, para trabajar sobre ellas porque para ellos era muy importante. Y esto es también una forma de transmitir que para nosotros, como artistas contemporáneos, crear y hacer esto también es muy importante.
Entonces, resistir y poder hacer un trabajo artístico inspirado en la historia, donde podemos dar vida de nuevo a esas personas que hicieron las joyas, a esas personas que las llevaron, y de alguna forma unir nuestro presente al pasado de ellos y a su propio presente, es muy fascinante, ¿no? Entonces, a mí ahora lo que me gustaría, Ximena, es que tú nos cuentes por qué elegiste este pectoral de hombre murciélago, porque también pertenece a una cultura muy interesante, a una civilización maravillosa y hay mucho que conocer de aquí. Cuéntanos, por favor. Raquel, pues primero te quería decir algo de lo que estabas hablando. Pienso que es mágico en este momento de la humanidad hablar de piezas del pasado porque nos permite lo que tú dices, ¿no? Contar, por ejemplo, en el otro lado del mundo, contar sobre una pieza que está acá en Colombia. Y pienso que para todas las personas que trabajan con antropología y eso, cuando encuentran piezas, el querer entender, el querer averiguar los significados, las intenciones que tenían quienes las hicieron, si eran de repente rituales o si eran del uso diario. Pienso que también es muy valioso el rescatar hacer esas investigaciones de esas piezas de joyería porque también es valorar el trabajo de todas esas personas que las han investigado a lo largo de todo el tiempo. Porque muchas veces se quedan como en museos y uno pasa por el museo y uno no se da el tiempo de dimensionar cada pieza realmente para qué se usaba en ese momento. Cuando me Efectivamente, porque preguntas, normalmente ves la pieza en el museo y dices, ¡ay, qué bonito, qué impresionante! Pero en ese momento no estás reflexionando sobre que esa pieza la hizo un grupo de personas para un determinado objetivo y es verdad que eso es una de las cosas que intenta rescatar el proyecto, darle vida de nuevo a esa pieza. exacto, entonces cuando tú me preguntas por qué esta pieza, bueno, te lo voy a tratar de contar rápidamente porque la historia es re larga. Cuando Bueno, pero si es pensé interesante, no nos importa que sea relarga. Cuando pensé en participar en el proyecto de Nisova, lo conocí por la primera versión, porque allí también participó otra colombiana, se llama Lucía, y bueno, Lucía también me motivó bastante. Empecé a buscar qué pieza, con qué pieza quería trabajar. Al comienzo quería alguna pieza, pues me encantan los broches de las realezas, pero dije, no, pues al fin y al cabo nosotros somos colombianos y Colombia se reconoce por la orfebrería precolombina, son nuestras raíces y pienso que parte de la esencia del proyecto de Nisoba es rescatar esas raíces y el poder no irme a España a contarte de una joya española, porque pues yo estoy en Colombia, entonces me parece fascinante poderte contar de una pieza de historia colombiana. Entonces somos precolombinos nosotros acá. Cuando uno empieza joyería, bueno, en general en la vida uno pasa por el Museo del Oro acá en Colombia, no sé, de estudiante lo llevan al Museo del Oro, pero tal vez uno nunca le da la importancia a las piezas. Uno entra, se fascina porque el Museo del Oro es fascinante, las piezas son hermosísimas, pero ya cuando tú entras a hacer joyería y entras al Museo del Oro, el concepto cambia. Entonces ya las piezas te impactan, pero te impactan de una manera que tú no quieres salir del Museo del Oro, que tú quieres quedarte mirando cada pieza y que ya bajo ojo de joyero uno dice, wow, ¿cómo lo hicieron? No, Es no que me lo creo. esa era la frase que estaba esperando. Es que cuando tú ya tienes conocimientos y ya te dedicas a una profesión, es esto cómo lo hicieron, porque te imaginas con la tecnología de hoy en día, todavía hay muchas cosas que son muy complicadas, que se siguen haciendo a mano y no hay otra. Y la verdad es que cuando ves ese trabajo y dices, madre mía, no somos nada. Pues acá te voy a contar como una anécdota y es que cuando empecé pues la pieza tiene espirales, entonces dije, bueno, quiero trabajar espirales. Y siempre había visto las espirales como algo básico de hacer. Cuando empecé a hacer las espirales no me salían. Entonces me dio risa y decía como, mira, cómo es uno que subestima muchas veces partes tan simples de un proceso de joyería como hacer una espiral. Entonces decía, si a mí me cuesta, ¿cómo hicieron estas personas para lograr tanta perfección en estas piezas? Y es que estamos hablando que, por ejemplo, el pectoral del humano murciélago mide solamente 10 centímetros, es algo muy chiquitito. Claro, sé que lo trabajan a la cera, pero igual, eso tiene un nivel de complejidad que si uno lo piensa, se debe admirar, se debe hablar con mucho respeto
porque la tecnología era otra, ellos trabajaban con las uñas versus los talleres que hoy en día muchos tenemos. Entonces, digamos que cuando tú me dices por qué el humano murciélago, porque recordé mis entradas al Museo del Oro y esa evolución que ha sido, como entrar desde estudiante, donde sí me impactó el oro, pero no le entendí a las piezas, a pasar a verlo con ojos ya de joyera, cuando ya entro una segunda vez al Museo del Oro bajo conocimientos básicos de joyería y queda uno anonadado y ya no es solamente que te impacta el dorado del oro, sino que te impacta ese nivel técnico y decir, venga, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? No, no me lo explico y empezar parte de Además, soñarse es y que inventar a talento. ese impacto, porque evidentemente tú estás hablando de un proceso muy interesante, es ese proceso de voy a ver una exposición desde el desconocimiento, solamente a disfrutarla. Luego hay un segundo paso de voy a disfrutarla porque es mi profesión y quiero volver a ver estas piezas, y entonces ya te planteas cuando ves una pieza no solo su belleza, sino cómo han realizado esas piezas. Pero luego hay una siguiente pata más. Cuando además conoces por qué hacían las piezas y conoces la historia de esa pieza, ya es cuando dices, pero qué capacidad tenían de una idea abstracta, una emoción, un sentimiento, convertirlo Plasmarlo. en algo físico. Porque claro, uno piensa, pero ¿cómo transmito el miedo? ¿Cómo transmito la seguridad? ¿Cómo transmito el poder? ¿Cómo transmito diferentes emociones en algo físico? Yo creo que eso también es ya cuando llegas a ese nivel, digamos, de llegar a querer entender ya no solamente la parte técnica, sino la parte emocional de la pieza. Y sí, así es. Entonces, pasó que cuando decidí la pieza, dije, bueno, acá te quería resaltar algo y es que esta pieza no solamente para mí fue hacer la pieza, sino que me conectó a personas. Entonces, la primera persona con la que me conecté es una gran amiga que es como una hermana y es quien me ha apoyado en todo mi proceso de joyería, pues aparte de mi familia. Ella ha sido como una compañera cómplice en mi proceso de joyería, se llama Mónica. Y dije, cuando con Mónica hablábamos de las piezas precolombinas, a Mónica le gustaba mucho un colibrí que es miniatura, que está polinizando una flor. Es una pieza también relacionada con la fertilidad. Entonces dije, ay, el colibrí que le encanta a Mónica, me voy a ir con esa pieza. Mónica también me regaló un libro de orfebrería y chamanismo. Entonces es como estas piezas del Museo del Oro relacionadas de cada cultura relacionada hacia la parte chamánica. No sé si en España se conoce el concepto de chamán como esa persona que guía una comunidad indígena, que la guía en la parte religiosa, en la parte política, porque ayuda en la toma de decisiones. Entonces, este libro habla de todas esas piezas vistas desde el ojo del chamán. ¿Para qué servía a nivel de ritual? Mónica me regaló este libro de chamanismo y entonces voy yo corriendo, digo, voy a participar en Denisova, encuentro mi libro de chamanismo y mira que lo abro, no me preguntes por qué, lo abrí y en la hoja que abrí estaba el humano murciélago. Lo había visto muchas veces, pero acaba la siguiente etapa. Nunca me había dado espacio a intentar interpretar su significado, nunca me había dado el espacio de querer saber qué más era el humano murciélago, sino solamente lo había visto desde la parte técnica y me pareció una pieza maravillosa. Cuando vi el humano murciélago dije, bueno, versus el colibrí es muy sobrio, entonces me dio un poco de miedo sentirme como sin tantos elementos para interpretar con el colibrí, entonces dije, me voy con el humano murciélago. Y acá me Yo pasó otra creo que cosa el chamán te había preparado ahí directamente el hombre murciélago para que tú lo pudieras interpretar. Está en, claro. en, en mi familia les digo que ese chamán tenía vida, que ese chamán, esa pieza tiene un chamancito con vida por dentro. No, pero Porque acá es me que no pasó, eres la única, es que muchos compañeros, sobre todo en la primera sí, edición, también dijeron, es que cuando estaba buscando una pieza, no sé por qué siempre me salía esta pieza en particular, ¿no? Y es como que la pieza te ha elegido a ti para que tú le des vida de nuevo. interpretes. Aquí me pasó que dije humano murciélago y fue cuando te escribí, te dije quiero participar con el humano murciélago. Después de eso empiezo a hacer la investigación del humano murciélago y me encontré algo muy bonito y es que la persona que más la ha estudiado en Colombia se llama Clemencia Plazas, ella fue directora del Museo del Oro. Con Clemencia Plazas nos conocimos hace unos años en un curso de joyería que hicimos en una escuela que se llama Materia Prima.
En ese curso de joyería me acuerdo de doña Clemencia, ella es una persona que vive sonriendo y vive muy alegre todo el tiempo, entonces te queda el recuerdo de ella y te queda un recuerdo muy bonito de doña Clemencia. Cuando veo que es doña Clemencia la que ha estudiado el humano murciélago, dije como, wow, o sea, esta es mi pieza, porque ya no solamente me estaba conectando con lo precolombino de nuestras raíces, sino con Mónica, que era la que más me había apoyado, y ahora con doña Clemencia. Entonces, digamos que empecé a hacerla como con una intención, como si fuera a regalársela a ellas dos. Entonces dije, va dirigida a estas dos mujeres en especial y tuve la bonita fortuna de poderles contar en su momento, al final, cuando terminé la pieza, de llevarlas y decirles a cada una, mira, la hice pues teniéndote presente. Y bueno, pues ahí esa fue así me llegó el humano murciélago a mis manos. Bueno, Esa, pues respondiéndote a tu primera pregunta. me parece otra historia muy bonita de cómo de repente una pieza de la historia llega a nuestras manos para ser interpretada. Bueno, pues vamos a ver un pequeño vídeo chiquitito para poner un poquito en contexto este hombre murciélago, conocer un poco de su cultura, de su civilización, en qué tiempo se hizo, dónde se hizo. Y continuamos hablando nosotras, ¿te parece? Me parece. Comencemos poniendo un poco de contexto histórico sobre cómo se realiza la migración humana hasta el continente americano. Se considera paleoamericano la era inicial y la más larga de la historia americana, que comprende todos los sucesos ocurridos aproximadamente antes del 8000 a.C. Durante ese periodo se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de la diversidad étnica y lingüística de la América precolombina. Por extensión, se aplica también los términos paleoamericano o paleoindio para designar a los seres humanos que vivieron en el continente durante esa fase y cuyos actuales descendientes han recibido la denominación de amerindios. Ha quedado claro que la población humana migra desde África a los diferentes continentes, aunque no hay consenso de la fecha exacta en la que los primeros pobladores llegan a América. La teoría más aceptada es que provienen de Asia cruzando el estrecho de Bering. Durante la última glaciación, la glaciación de Gurm, también llamada Edad de Hielo, es el último periodo glacial que ha acontecido en la historia geológica de la Tierra. Comenzó hace unos 110.000 años y finalizó alrededor del 9700 a.C., cuando pasó al Holoceno, que es el periodo de clima actual. La concentración del hielo de los continentes hizo descender el nivel de los océanos a unos 120 metros. Este descenso hizo que en varios puntos del planeta se crearan conexiones terrestres, como por ejemplo Australia con Tasmania, Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia, Japón y Corea. Y uno de esos lugares fue el estrecho de Bering, que separa Asia de América. Tiene una profundidad entre 300 y 50 metros y el descenso de las aguas dejó al descubierto un amplio territorio que alcanzó los 1.500 kilómetros de ancho, uniendo las tierras de Siberia y Alaska, hace aproximadamente unos 40.000 años. Según los hallazgos arqueológicos hasta la fecha, podemos organizar el poblamiento de Colombia en los siguientes periodos. El periodo paleoindio, que iría del 20.000 a.C. al 7.000 a.C., y los pobladores eran nómadas y estaban organizados en pequeños grupos. Habitaban en refugios rocosos y dominaban el fuego. Se alimentaban de frutos y animales. Elaboraban herramientas de piedras y hueso. Los hallazgos arqueológicos más antiguos han sido encontrados en los abrigos rocosos de Chiribiquete, donde fueron datadas pictografías rupestres de casi 20.000 años. En Pubenza, Tocaima, Cundinamarca, se encontraron 8 artefactos en una capa estratigráfica fechada en 16.400 años. En el sitio del Jordán, Roncesvalles, Tolima, la presencia humana ha sido fechada en unos 13.000 años. Y en los abrigos rocosos del Abra, al oriente de Zipaquirá, en la Sábana de Bogotá, se encontraron instrumentos líticos datados en más de 10.000 años. Otros hallazgos del Paleoindio se han hecho en Tíbito, Tequendama, Puerto Nare, San Isidro, La Palestina y La Morena. El siguiente periodo sería el periodo arcaico, que iría del 7.000 a.C. al 1.200 a.C. Disminuyeron aquí las temperaturas y los pobladores tuvieron que cambiar sus formas de subsistencia. Cazaban pequeñas especies animales, pescaban, recogían moluscos y frutos silvestres.
Habitaban en las orillas de los lagos, los mares y los ríos. Desarrollaron un estilo de vida seminómada basado en la agricultura, que consistía en el cultivo de raíces tropicales. El siguiente periodo sería el formativo inferior, del 1200 a.C. al 500 después de Cristo, en el que los pobladores migraron hacia el interior del valle del río Magdalena, y los principales hallazgos arqueológicos se ubican en Malambo, Momil y San Agustín. Luego tenemos el formativo medio, que iría del 500 después de Cristo al siglo XVI. Hubo un aumento de la población y se estableció una organización política basada en los cacicazgos o reunión de varias aldeas bajo la figura del cacique. Las principales culturas de este periodo fueron Calima, Quimbaya, San Agustín y Tierra Adentro. El formativo superior del siglo XVI es una época de gran desarrollo para los muiscas y los taironas. Construyeron aldeas y centros ceremoniales, desarrollaron un sistema de producción agrícola, y los incas ocupaban el suroccidente del país. Es en este periodo cuando llegan los españoles. Entre las culturas más importantes que habitaron la actual Colombia destacaremos los taironas, San Agustín y Tierra Adentro, los muiscas, los quimbayas, los zenúes, la cultura calima, la cultura capulí y la cultura tumaco. Los taironas fueron un grupo indígena que habitaba en los departamentos colombianos de Magdalena, Guajira y Cesar, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo las cuencas de los ríos Huachaca, Don Diego, Buritaca y la zona baja costera comprendida dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Los principales vestigios que nos han llegado de los taironas son en forma de recipientes cerámicos y objetos de orfebrería. En el área de la orfebrería, los taironas tienen un papel principal, pues desarrollaron bastantes técnicas, como la cera perdida, que consistía en hacer moldes de barro rodeando una figura de cera. Esta se derretía tras calentar el empaque de barro. Después de que la cera se derretía, el orfebre vertía el oro líquido en el espacio dejado por la figura de cera. Posteriormente esperaba que se solidificara y se rompía el molde para sacar la figura deseada. La tumbaga, que era una aleación de cobre y oro que permitía ahorrar recursos y derretir más fácilmente el oro. Además de tratamientos para mejorar la calidad del oro, como calentarlo hasta la oxidación del cobre y luego sumergirlo en agua helada para conseguir una pátina permanente de oro y evitar que la pieza se cuartease. Finalmente, el proceso terminaba con el lijado de la pieza hasta que llegara a la perfección. En el Museo del Oro de Bogotá se pueden ver numerosas obras de la cultura tairona que se desarrolló entre el siglo X y XVII en tierras colombianas. El murciélago está representado en recipientes cerámicos elaborados desde el V milenio antes de nuestra era, en el norte de Colombia, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. De los 9.740 objetos de estilo tairona que tiene la colección de orfebrería del Museo del Oro, el 29% representan al humano murciélago. Es de resaltar que esta combinación es la única representación antropomorfa estandarizada de la orfebrería tairona. Así, mientras su cuerpo permanece como humano, sus rasgos faciales se combinan con los de este animal para crear una nueva identidad. Este personaje aparece en 3 advocaciones distintas: el humano murciélago de pie, que sostiene en sus manos a la serpiente de cabezas opuestas, el humano murciélago sentado en banco con serpientes y el humano murciélago, en ocasiones femenino, adosado a un pectoral alado que se convierte a través de su adorno sublabial en serpiente y ave. Este personaje frecuente de la orfebrería tairona es sin duda la representación de un cacique o sacerdote. Su aspecto es imponente y hasta podría producir temor. La sociedad tairona estuvo regida por una poderosa élite de chamanes y tal vez el más destacado de todos era aquel que por sus cualidades, aptitudes, conocimiento y sabiduría era reconocido como hombre murciélago, vaciado a la cera perdida en tumbaga y posteriormente dorado superficialmente. En cuanto a la representación en sí, se trata del conocido como hombre murciélago, que vendría a ser como el más importante de todos los chamanes, que regían los designios de su pueblo. Vemos en personajes luciendo un gran tocado de plumas sobre la cabeza, para lo cual los orfebres se esmeraron en diseñar un recargado conjunto de formas geométricas y en espiral. Una auténtica filigrana. Además, también se distinguen sobre la cabeza otras cabezas de ave con grandes picos que se convierten en parte de su tocado. Por otra parte, en el rostro se ven parte de los adornos y joyas que llevarían los chamanes taironas en su vida real. No eran adornos, sino que tenían su función y significado, tanto ritual como social.
Por ejemplo, se ve que en la nariz hay insertado un doble cilindro, o bajo el labio inferior se descubre otro adorno que llevarían tradicionalmente, al igual que lo siguen llevando muchos pueblos aborígenes de la Sudamérica amazónica. Por lo demás, el hombre aparece desnudo y lo único que lleva es un largo cinturón realizado con hilos trenzados de oro, que por sus dobles espirales finales recuerda a otro animal venerado de esta cultura, las serpientes. En definitiva, este pectoral sería única y exclusivamente para ser usado por uno de los hombres más poderosos de su pueblo, el cual incluso personalmente llevaría muchos de sus atributos en el rostro, para deformarlo de manera definitiva, y que toda su comunidad lo identificara inmediatamente con sus atributos de poderoso hombre murciélago. Bueno, la verdad es que a mí me parece fascinante tu elección. Creo que todas esas coincidencias que tienes son fantásticas. Después de haber visto este vídeo, yo creo que el poder del chamán sigue estando ahí haciendo de las suyas para que los demás podamos conocer este hombre murciélago, que ahora lo que tenemos que saber es cómo Ximena lo ha interpretado, porque hay que pensar que la parte del proyecto más interesante en este momento ya no es solamente tener la pieza del pasado, que ya la tenemos, ya la conocemos, ya sabemos la interpretación. Necesitamos saber y necesitamos conocer cómo Ximena la ha interpretado, qué es lo que ella ha decidido que quiere simbolizar y que quiere significar esta pieza. Cuéntanoslo, Ximena. Pues Raquel, bueno, empiezo mi investigación sobre el humano murciélago y encuentro que lo relacionan con el ritual de la fertilidad. Este es un murciélago relacionado con el Desmodos rotundos, que es el único que está en América, y es el que tiene como en su saliva un anticoagulante, entonces cuando muerde a los animales, pues siempre está saliendo sangre. Entonces de ahí se genera un mito entre la comunidad, pues actualmente de los Tairona descendieron los Kogi. El estudio del humano murciélago lo hicieron basado con los Kogi, porque es la comunidad actual viva. Entonces, entienden que ese humano murciélago es el que cuando pica a la mujer le da la menstruación y cuando la mujer queda embarazada espantó el murciélago. Entonces explicaba doña Clemencia en una de sus conferencias esto, que cuando se decía que la mujer espantó murciélagos es porque quedaba embarazada. Que a mí eso me causó mucha pues, curiosidad, ¿no? Yo creo que Y vamos a querer tener muchos murciélagos alrededor. entonces, también se relaciona que el murciélago pues, vive en cuevas, la mujer embarazada, la mujer con menstruación también la encierran en cuevas. Entonces dije, bueno, quiero que mi pieza tenga presente esa parte todavía, pues esa esencia simbólica. Entonces quise hacer como una parte que tuviera relación con la fertilidad. De ahí que mi pieza tiene una semilla de chocho. El chocho es una de las semillas pues de Colombia, de América. Entonces dije, quiero algo muy evidente de la ¿Esa fertilidad. semilla qué es? ¿De un árbol o de una planta? Sí, de un árbol. Entonces dije, quiero que tenga Y algo me has pues dicho que se llama chocho. chocho. Sí. Vale. Y acá los indígenas la usan mucho para hacer sus adornos, sus cuentas, sus collares. Es muy usada porque es un color rojo, rojo intenso. Entonces dije, quiero que tenga una parte muy evidente de fertilidad y pues ahí fue cuando hice como una simulación de una vaina con una técnica que es el fall forming, colocando la semilla de chocho. Respecto a lo que era el... Vale, Ximena, es que esto, a mí lo que me gusta de las entrevistas es que se generen también momentos divertidos. Ya sabes tú que hay ciertas palabras que en cada sitio significan cosas distintas. Ya sabemos que Diferente. concha significa lo que significa en Argentina. Sí, Vale, pues sí, chocho significa eso mismo aquí. Entonces, claro, es que cuando lo has dicho, claro. yo directamente digo, y encima roja. Digo, ya la hemos liado, Esa ya es. la hemos liado. Ahora veo a todo el mundo buscando semillas de chocho. Así es. Y acá también significa igual. Ah, bueno, pues entonces vamos bien. Yo la próxima vez que vengas yo quiero un par de semillitas. Pues te hubiese llevado varias. Me toca, para ir a recoger los libros, toca hacer viaje a España. Ahí estamos, ahí estamos. No sé yo si nos dejarán traer lo de las semillas, pero bueno, está bien, está bien. Pues sí, Y que bueno, perdona, es que no lo he podido no, evitar. no, es algo realmente interesante porque es un tema, es una palabra y es un tema cultural.
es un nombre y es un tema cultural. Y entonces, bueno, dije, esa va a ser mi parte de fertilidad. Entonces, el murciélago, la otra parte que quería interpretar es la del murciélago que está patas arriba, porque este murciélago permite al chamán conectarse con ese mundo, con ese inframundo, con el mundo y con el supramundo. Entonces, digamos que es un, bueno, la pieza cuando la empiezan a estudiar es el cuerpo de un hombre con una máscara de murciélago. Y empiezan a decir, bueno, ¿por qué es una máscara de murciélago? Entonces ya tenemos lo de la fertilidad, tenemos lo de las cuevas, tenemos ahora que se cuelga patas arriba, entonces permitiría ver el mundo, el inframundo, permitiría conectarse con todos los tres mundos. Y el chamán se supone que hace estos rituales para ver la dimensión del ser en esos otros tres mundos y así tomar decisiones político-religiosas y adquirir sabiduría. Entonces, quería tomar en cuenta lo de los tres mundos, me pareció muy importante porque de eso se trata el vuelo chamánico, la conexión con otros mundos. Entonces dije, bueno, para esos vuelos chamánicos decidí tomar los domos, por eso mi pieza está acompañada de tres domos de medias esferas y el número de tres para mundo, supramundo e inframundo. Respecto ya a lo que era la máscara del chamán, pues quería que fuera la parte más importante, que tuviera la máscara, pero al mismo tiempo soñaba con hacer como una especie de relicario donde el ser humano está detrás de esa máscara, porque realmente las máscaras tienen sentido es cuando un ser se las coloca, porque la idea de la máscara es camuflarnos. Entonces dije, en este caso, pues de adquirir los poderes del murciélago. Entonces yo decía, bueno, pero no tiene sentido hacer una máscara si no hay nadie que la esté usando. Entonces primera idea era hacer como una máscara en una pieza de orfebrería que fuera máscara, pero me asustó un poco el tamaño, pues sobre todo para el tema del envío y pues, de la misma exposición. Entonces dije, bueno, entonces algo como de colgar, pensé en un relicario. Pues acá entre tú y yo soy muy torpe haciendo bisagras, entonces dije, no me voy a enredar con un No se va a relicario. enterar nadie de esto, ¿eh? Dije, no me voy a enredar con un relicario porque a mí los relicarios me parecen hermosísimos y siempre he querido hacer relicarios y cada que intento la sufro con las bisagras. Lo saco adelante, pero la sufro mucho. Entonces dije, quiero una máscara, quiero que por dentro haya alguien usándola. Y ahí fue donde se me ocurrió, pues dibujando y dibujando, se me ocurrió la idea de hacer una forma de U y que dentro de esa U estuviera la silueta del chamán, para que hubiese alguien que la estuviera usando y tuviera ese sentido de máscara, ese sentido de adquirir poder. Entonces, ahí es cuando meto mi silueta de humano murciélago dentro de la máscara y me causa la curiosidad la idea de, pues el único que va a saber que está ese chamán dentro es quien lo va a usar. Entonces, que esa persona cuando coja su pectoral y su dije de máscara y lo muestre, cuando si yo cojo mi dije y te lo muestro, por detrás voy a ver a mi chamán, por detrás tengo a mi chamán para la silueta, para verlo y comunicarme con él y decirle al de al frente, soy un murciélago, pero por detrás sigo siendo un humano. Entonces, esa dualidad de soy humano, pero a la vez soy un superpoderoso murciélago, quería trabajarla. Entonces, por eso es que decido meter a mi humano dentro de mi máscara gigante. Y ya viene la otra parte que es como la forma de un ala, que es esa parte de vuelo, porque dentro de la pieza base, de la pieza inicial, tenemos una parte que está relacionada a ese comienzo de vuelo. La otra parte son las espirales, que las espirales ya les contaba, me tomó mi trabajo hacerlas. Las espirales me parecieron importantes porque en la pieza original entienden la espiral como un tocado vegetal. Y como es una pieza que está hablando de fertilidad, pues pienso que la fertilidad es humana y es natural. Entonces dije, pues el tocado vegetal me parece imprescindible porque es fertilidad. Entonces por eso coloqué las espirales y las coloqué también en número de tres, que es el número que quería manejar en toda la pieza. Entonces, esa fue como mi interpretación, donde le daba como ese tema simbólico, quería que esa parte simbólica se mantuviera intacta, de lo mismo que estaba la pieza, dije, quiero mantener los mismos elementos simbólicos en mi pieza, porque pienso que en este proyecto nos Pero la estamos verdad, tomando el Ximena, es tiempo que de no es entender. lo mismo cuando tú ves la pieza, que ya es bonita, y dices, es impresionante este trabajo, que cuando tú lo explicas, ¿no? Es decir, toda esa simbología que realmente tiene cada uno de los elementos que has puesto, pero
Yo lo que creo es que lo que tienes que hacer es invitar a todo el mundo a que vaya a ver la pieza, porque no es lo mismo, porque aquí en esta entrevista, en este vídeo, al final vais a poder ver la pieza que hicimos la grabación en el museo, vais a poder verla completa, la fotografía, pero evidentemente nunca es lo mismo que verlo en persona. Ximena, invita a todo el mundo a que vaya a ver esa exposición. Pues yo quiero invitarlos a todos a que vayan a ver esta exposición del proyecto de Denisova, la segunda edición, que estará expuesta hasta septiembre en el Maite, en Tenerife. Parece lejos, pero realmente es muy fácil llegar y la isla amerita la visita, las piezas del museo ameritan la visita y amerita darse esa oportunidad de conocer la historia de cada pieza, tanto de las reinterpretaciones como de las piezas originales, porque es parte de nuestra esencia como seres humanos, donde todas esas partes mágicas las volvemos tangibles en piezas. Entonces pienso que vale la pena pegar el viaje, irse hasta Tenerife, darle la oportunidad a esa isla tan maravillosa de conocerla y llegar al museo, al MAIT y entender cada una de las piezas, tanto las originales como las piezas reinterpretadas, porque en ambas hay pedazos de seres humanos que queremos contar una historia y queremos seguir siendo parte de la historia de la humanidad. Y también te quería decir algo, Raquel, que me causó mucha curiosidad. Y es ¿Qué que novedad? cuando estábamos el día que fuimos al volcán, me causó mucha curiosidad que alguien le preguntó al guía que cuál eran los animales endémicos de la isla. Y no sé si recuerdas que el guía dijo que los murciélagos. Entonces ahí mismo me causó curiosidad y dije, mi murciélago se vino volando para su tierra y me trajo y me llevó. O sea, no podía ser un colibrí, no podía ser otra cosa. El murciélago estaba Murciélago. absolutamente predestinado. Y vamos a decir una cosa para que no se nos enfaden los de Tenerife, porque a nosotros nos gusta llamar el volcán, pero en Tenerife le llaman el Teide. Es el tercer volcán más grande del mundo, así es que merece la pena ir al MAIT, al Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, porque es un espectáculo de exposición, es un espectáculo de museo. Está en una zona preciosa que se llama La Orotava. Y por supuesto hay que ir a visitar el Teide, que es el volcán más maravilloso del mundo mundial, aunque sea el tercero en tamaño, pero es el más bonito porque para nosotros todo es lo más bonito. Pero ¿sabes qué? ¿Qué me impactó? Me impactó mucho el cambio de paisaje. Claro, uno está casi en la playa, uno está casi a nivel del mar, y es ir subiendo, subiendo, subiendo para llegar al volcán. Y me impactó muchísimo el cambio del piso ya en las faldas del volcán, el cambio de color, el cambio de textura del piso, es algo, Bueno, es por eso un es tan paisaje muy lunar. fascinante, de hecho, por eso es tan fascinante, es que es el pico más alto que hay en España. Al ir subiendo, pues cambia todo, cambia la vegetación, luego tenemos todos los colores de la lava de los diferentes periodos en los que ha erupcionado, porque la vida enseguida coloniza y en algunos lados se ve efectivamente esos colores de vida que están y donde ha sido más nueva la erupción y por tanto pues todavía sigue estando con esos tonos, ¿no? más oscuros, ¿no? La verdad es que es una maravilla de exposición, tenéis que ir a verla, no os tenéis que perder ninguna entrevista, tenéis que suscribiros al canal, a TV Joyas y Joyeros, para no perderos ninguna entrevista de esta edición del proyecto de Denisova, y si tenéis curiosidad, por supuesto, revisar las de la edición anterior. En la página web tenéis también toda la información proyectodenisova.com de la pasada edición y de esta edición, para que investiguéis, conozcáis muchísimo más a todos los artistas que han estado participando. Por supuesto, en nuestro Instagram, manteneros al corriente de todas las novedades que vamos haciendo. Y Ximena, nos falta hablar de ti. Bueno, Ximena, pues ya conocemos nuestro hombre murciélago, que es fascinante. Conocemos tu interpretación, que también es fascinante. Pero nos falta conocerte un poquito a ti. Yo quiero que nos cuentes, Ximena, cómo llegas a la joyería, por qué de repente te apasiona este mundo. Pues es muy curioso. Yo estudié diseño industrial, soy de una ciudad pequeña de Colombia, se llama Sogamoso, y la ciudad más cerca para diseño industrial es la ciudad de al lado que se llama Duitama. Allí comencé a estudiar diseño industrial, terminé diseño industrial
Y dentro de las últimas materias había unas selectivas por cosas, estaba joyería, y por cosas no se inscribió sino muy pocas personas. Entonces terminamos todos los que estábamos terminando materias viendo joyería. Comencé las clases de joyería con una profesora de esas que son súper apasionadas por el oficio, se llamaba Saraí, y Saraí era de las que te animan a seguir estudiando. Desde muy chiquitita yo tengo fijación por los aretes me han encantado. Cuando era muy chiquita yo le compraba aretes a los hippies, me encantaban. Entonces cuando entro a ese taller de joyería y veo que puedo seguir haciendo mis aretes, para mí eso fue una cosa muy bonita. Llegué a la casa y eso que conté que voy a hacer joyería electiva y mi mamá me dijo, hace 15 años su hermano estuvo en un curso de joyería en un instituto de acá de Colombia que se llama el SENA, que es muy reconocido. Cuando Julián estuvo en el SENA, Julián es mi hermano, cuando Julián estuvo en el SENA, mis papás compraron varios equipos, compraron la laminadora, compraron soplete, compraron la herramienta de mano y por alguna razón familiar que ocurrió, Julián no pudo continuar con joyería, Julián solamente duró como un año. Todo este equipo de joyería quedó en el patio de la casa a la intemperie, lluvia, sol, de todo. Luego yo ya crecí, ya pues pasaron 15 años, entré a la universidad, llegué a joyería y me dice mi mamá, bueno, aquí debe haber algo de herramientas. Entonces, mira, me metí en el patio a escarbar dentro de todos los chécheres y a recoger esa herramienta que había quedado olvidada. Y la empecé a limpiar, a quitarles el óxido. Entonces, mi primer taller pues fue en el patio, realmente rescatando parte de esa herramienta. No la había toda, pero sí estaba como lo más importante. Entonces ahí la rescaté y como que eso me entusiasmó un poco más. Cuando ya me gradué de diseño industrial, Julián me dice, ¿por qué no te vas para Bogotá? Y en Bogotá búscate un curso de joyería si de verdad te gusta. Entonces escribí en la Escuela Colombiana de Fina y Alta Joyería, les escribí que estaba interesada en tomar un curso y allí me respondieron que bienvenida. Entonces en la Escuela de Fina y Alta Joyería hice el técnico de joyería clásica, allá te enseñan es solo joyería clásica. Y estando en esa joyería clásica había una exposición de una maestra joyera muy famosa acá en Colombia que se llama Nuria Carulla, y pues yo a Nuria la admiraba bastante. Saraí me había hablado de Nuria, entonces me causaba impacto Nuria. Entonces, Mónica, la que les contaba al comienzo del video, Mónica me dijo, vamos a la exposición de Nuria. Y le dije, bueno, vamos. Y estando en la exposición estaba Nuria. Y le dije, Nuria, yo quiero tomar clases contigo. Y Nuria me recibió en un curso corto que está dando con Artesanías de Colombia. En Artesanías de Colombia conocí un grupo de personas muy bonitas que venía de una escuela que se llama la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. La Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo es una escuela que se hizo para rescatar los oficios como se hacían antiguamente. Entonces te enseñan orfebrería, no te enseñan joyería, sino orfebrería, trabajar piezas de gran formato. Te enseñan marroquinería o también carpintería, pero todo como se enseñaba antiguamente. Entonces, por ejemplo, en carpintería trabajan mucho el ensamble, que eso ya la carpintería actual no lo usa. Entonces entré en la Santo Domingo a estudiar orfebrería y es de los mejores lugares que he podido estudiar en toda mi vida porque eran maestros que sus familias habían sido plateros de hace tiempos y son maestros, los que me correspondieron a mí fueron maestros que te enseñan sin ningún problema, son maestros que tú podías llegar con una idea muy loca y te ayudaban a sacarla adelante. Esos maestros de la Santo Domingo son de los que te comparten todo Bueno, yo creo que y eso te es apasionan. fantástico, poder tener la suerte de tener maestros generosos y que te enseñan, porque a veces no es fácil. A veces la gente te va enseñando a poquitos y no te pasa la información para que tú con ella puedas hacer lo que tu mente decida interpretar, ¿no? Porque al final todo el mundo con la misma información, cada uno va a hacer cosas distintas, ¿no? Es muy honorable cuando tienes maestros que realmente aman su profesión, se entregan a su profesión y quieren que sus alumnos realmente aprendan lo máximo, ¿no? Creo que eso es el nivel de excelencia que tendríamos que buscar. Bueno, pues la verdad es que vaya Y viaje.
Ojalá tú pudieras venir un día a Colombia y poderte llevar a la escuela Santo Domingo. Yo sé que te fascinaría. Es una A ver, escuela muy bonita. cómo te lo explicaría? Yo tengo que solucionar un par de cositas urgentes que tengo ahora mismo, pero desde luego este cuerpo, si puede, desde luego va a Colombia porque ya he ido, ya he estado, pero no es lo mismo cuando tú vas sin conocer a nadie. Yo ahora mismo en Colombia estás tú, está Andrea, está Lucía. Es decir, ahora ya es Tienes comité de bienvenida. un comité de bienvenida fantástico para ir a todos esos sitios maravillosos que me estáis contando, porque según me ibas hablando me estaban poniendo los dientes así de largos. La verdad es que es un viaje fascinante. Fíjate aquellas máquinas que compraron tus padres para tu hermano, que durante tantos años estuvieron ahí cogiendo óxido y de repente tú les has vuelto a dar vida. Es esas No, segundas oportunidades de las cosas, ¿no? Qué bonito. y ya ves que pues he podido ir organizando el taller y dentro de las cosas bonitas de la Santo Domingo es que le enseñan a uno a hacer herramienta. Entonces digamos que parte de la herramienta pues la hice en la Santo Domingo y otra gran parte me la ha hecho, me la ha hecho un profesor de la Santo Domingo también. Entonces ya he ido armando mi taller y si tú ves mi taller de hoy al taller de hace 10 años que empecé, pues el taller ya tiene otra forma, ya es más Hombre, bonito. todos Entonces, vamos evolucionando. Vale, impresionante. yo ahora te voy a hacer un reto. Vamos a ver. ¿Tú vas a participar en otra edición de Denisova? Por supuesto, Raquel, Vale, pues tú has dicho antes que se te resisten los engranajes. los mecanismos, sí. Pues el reto es que tu pieza lleve engranajes para la siguiente edición, así es que ya ve pensando con tiempo qué vas a interpretar para que hagas un engranaje maravilloso, porque yo creo que esa es otra de las cosas que se está perdiendo. A veces cuando las cosas son complicadas y el diseño, el tiempo que tenemos para crear cosas no es el tiempo que había en la antigüedad. Ahora hay que crear muy rápido para poder vender esa pieza rápido, ¿no? Y es cierto que hay trabajos que son complicados, entre ellos los engranajes, pero creo que puede ser muy interesante y un trabajo también de enseñar a los demás cómo poder superar algo que no se nos da bien y hacerlo excelente, ¿no? Encontrar la manera de hacerlo. Y porque dices, es que, por ejemplo, en la antigüedad efectivamente estaban las cajitas, estaban los relicarios, los famosos huevos Fabergé. Son alucinantes. Es que es una locura. Es que yo cada vez que los veo ya no, o sea, yo es que ya no veo el huevo. O sea, veo el trabajo que hay detrás de El ese trabajo, es que huevo. esa es la diferencia. Cuando uno ya sabe el oficio, entender el trabajo de cada pieza O sea, digo, es pero a ver, ¿cómo desmonto yo esta pieza? Que es esta pieza de más a menos para decir, desde aquí yo tengo que empezar para poder llegar aquí, ¿no? Me parece que eso es fascinante. Bueno, pues yo creo que tenemos trabajo, ¿eh? Tenemos trabajo, Ximena. Ahí hay que buscar ahí una pieza. Hay que así buscar lo haré. otro Eso será pensamiento mi tarea. para que sea un engranaje contemporáneo. Espectacular. Y además que lo que dices, dentro del tiempo, pues el consumismo nos ha llevado a que las piezas sean cada vez más rápidas para poderlas vender. Y pienso que participar en el proyecto de Nisova fue también muy bonito porque fue haber hecho un paréntesis en ese hacer para vender. Fue hacer un paréntesis para decir, ven, vamos a hacer una pieza que sea con toda la pasión del mundo, una pieza que me enamoró, que todos los días la trabajaba así con todo el encanto posible, que eso cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una pieza rápido para vender a hacer una pieza con la que te entregas con toda. Y lo que dices de los engranajes es cierto, son temas que con todo el tema de la industrialización se han ido haciendo a un lado. Por ejemplo, el tema de hacer cadenas. A muchos ya no se nos da hacer cadenas porque no podemos competir con las cadenas industriales que salen a un precio más económico. Entonces sí es un reto grande y muy bonito el poder rescatar el tema de los mecanismos porque son cosas que se le han dejado a la Y industrialización. sobre todo cosas para que no se pierdan, ¿no? Es decir, que evidentemente Y eso este consumismo, esta forma de vivir tan rápido, todo, de producir rápido, de consumir rápido, a veces no deja que podamos desarrollar nuestra creatividad y nuestra imaginación
lo que sería necesario, porque efectivamente necesitamos producir rápido, producir barato, para poder competir con todo lo que se hace en serie en la industria, ¿no? Así es que Mira que dentro de nuestra joyería, una de las formas en que uno empieza a ver si la joyería, cómo fue trabajada, es viendo el broche. Uno llega y ve los broches, ve los sistemas, y ve si es industrial, uno como que ya le pierde el encanto. En cambio, cuando tú ves que el broche o el sistema del arete ha sido trabajado a mano, ya como que uno dice, wow, eso empieza a generarle como a uno un respeto tanto a la pieza como a quien las hace, ¿no? El que no haya usado algo industrial. yo creo que esa también es otra de las partes bonitas del proyecto, y es poderle contar a la gente ese valor añadido que tiene ese trabajo hecho a mano, que lleva muchos años de aprendizaje. Yo sigo aprendiendo, yo sigo estudiando, porque la verdad que el trabajo creativo, el trabajo artístico no tiene fin. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir haciendo es contándole al mundo esta pasión que tenemos, con la pasión que lo hacemos, con la pasión que lo hace Ximena, porque se la ve que es una apasionada de su trabajo, que fíjate por qué peripecias ha pasado, ¿no? Hasta poder hacer lo que le gusta, y que un proyecto así nos pueda dar felicidad, tanto a la persona que lo hace como a nosotros que lo vemos. Yo es que cada vez que me llega una pieza de uno de los compañeros, no puedo explicar la emoción, es como si me estuvieran haciendo un regalo y la pieza luego no me la quedo yo, pero a mí me hace ilusión. A mí me Pero hace muchísima ilusión, es como, ¡oh, madre mía!, ¿no? Es como es que eso recibir es un como, pedacito de alma de la persona. sí. Eso te iba a decir, que eso yo creo que es como abrir una caja donde viene un pedacito del corazón de cada uno, donde va cada parte de cada uno, y Y además que cada pieza viene es una sorpresa. rescatando historia, que viene rescatando historia. Entonces, y uno dice, por ejemplo, en ese tema de los mecanismos, tú piensas y dices, en ese momento uno, para las matemáticas de los sistemas, ahora uno saca el celular, calcula y ya. Pero tú piensas en esa matemática de los antiguos, y te voy a contar, en la Santo Domingo había un maestro, él ya falleció, pero era uno de los maestros más queridos. eh, él hacía estas bandejas, acá lo llamamos obra plana la técnica, no sé en España qué nombre reciba, hacía las bandejas con un martillo. Y me acuerdo cuando él nos enseñaba a hacer los óvalos a compás, pues yo sabía hacer óvalos a compás por mi formación, pero no era la misma técnica, era muy diferente. Y me causaba curiosidad él cómo manejaba las matemáticas y cómo manejaba el compás. Y decía, mira, esas son cosas que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, porque en ese momento yo llego, abro un programa en el computador, hago mi óvalo y le doy en un plotter de corte, sacar el adhesivo y ya, lo pongo en el metal y lo calo. Pero ver a este maestro, cómo él se llamaba el maestro Edgar, ver cómo él manejaba ese compás para sacar las figuras geométricas, óvalos, hexágonos, cuadrados, todo con su compás, era una cosa que uno dice, wow, y son cosas que pienso son las que hay que rescatar, porque son las que le dan el alma a a nuestro tipo de joyería de autor, ¿no? A nuestro tipo de joyería, por lo que no trabajamos esa joyería industrial. Que muchas veces, por ejemplo, acá cuesta que la gente entienda, que la gente no es tan fácil que la gente entienda que hay un tema que es de joyería industrial y un tema que ya es de joyería de autor, que ya es de sentarte en un taller, hacer la pieza, y que hay una investigación, que hay una parte técnica, gráfica que tienes que manejar, y que hay una parte técnica ya de Y equipos bueno, de eso lo joyería. podemos comparar con la pintura, es decir, la gente está acostumbrada a ver, ir a una exposición, ver la pintura, como puede ser ir a un museo arqueológico y ver unas joyas. Se imaginan el trabajo de pintar una obra, y hay que pensar que a veces no solamente se paga el trabajo de pintar, las horas que te lleva ese pintar, ¿no? Sino también el hecho de cómo tú materializas una idea en esa pieza, ¿no? Lo que te hace único, lo que te hace diferente. Por eso lo que nosotros hacemos no es la típica joyería comercial, sino que es una joyería con emoción, con sentimiento, relacionada con el arte, porque estamos hablando de que hay un trabajo interpretativo y de análisis y de estudio detrás de las piezas. Bueno, Ximena, pues yo creo que vamos a despedirnos.
Vamos a dejar un poco Vale, de misterio alrededor de lo que vamos a hacer para las siguientes pero ediciones. sí. Y que esperamos una edición sea acá en Colombia. Todo llegará. ¿Por qué no? Nunca se puede decir que no. La vida nos tiene que sorprender, hay que dejarse sorprender. Yo creo que sí. Así es que si alguien de Colombia nos está viendo y quiere ofrecernos la exposición, nosotros encantados. El Museo del Oro de Bogotá nos parece Sí, maravilloso es espectacular, sería hermosísimo. para poderlo hacer, porque a nosotros nos gusta pensar a lo grande, luego ya vemos, ¿no?, lo que puede pasar. Pero sí, sería absolutamente maravilloso poder hacer una exposición en Colombia, porque no, o sea, fantástico, un sitio con tantísima historia, con tantísima cultura compartida. Un sueño, un sueño. Así es que como de soñar es gratis, vamos a seguir soñando y vamos a pensar que en alguna ocasión vamos a ir para allí y vamos a poder hacerlo. Ximena, me encantaría que te despidieras de todos hasta la próxima entrevista, que invites de nuevo a todos a que vayan a ver la exposición y que nadie se nos pierda absolutamente nada. Yo les quiero hacer la invitación a todos que recuerden que esta cita la tenemos hace 50.000 millones de años, que han tenido que pasar muchas cosas para que todos podamos coincidir a través de estas piezas con tanta historia y que así como se dan la oportunidad de escucharme, den la oportunidad de escuchar a todos mis otros compañeros porque estas piezas para cada uno tienen un significado diferente y a cada uno les costó un proceso, les llevó un proceso hacerlo. Entonces, la mejor forma de valorar nuestro trabajo es tomándose ese tiempo de escucharnos para que vean las piezas con otros ojos. Y para quienes tengan la oportunidad de ir a Tenerife, que por favor lo hagan tanto para conocer el proyecto como para conocer el lugar. Y a Raquel y a todo el equipo, mil gracias por abrir este espacio porque nos dan la oportunidad de hacer piezas para reencontrarnos a nosotros mismos con nuestro oficio, reencontrar nuestra pasión y volver a decir como me encanta me encanta hacerlo, disfrutarlo y nos motivas. La verdad son espacios que motivan y llenan el alma. Entonces, tanto para ti como para todo el equipo de trabajo, para tu familia, para todos, hay que agradecerlo y es porque sé que eso lleva mucha logística detrás de. Sí, bueno, detrás del proyecto hay muchísimas horas de trabajo, muchísima dedicación, pero es un tipo de trabajo que produce tanta satisfacción el resultado que las horas sin sueño, las horas sin descanso han merecido la pena. Y lo que iba a decir es que nuestra amiga Ximena, en este momento de pasión y esa forma, ha dicho 50.000 millones de años. No, 50.000 años, porque ya casi nos vamos para los dinosaurios. No, no hacía falta. Pero bueno, ya es una cifra importante, 50.000 años. Bueno, pues nada, yo la verdad es que me lo he pasado genial con esta entrevista contigo, Ximena. Ha sido fantástico este viaje que hemos hecho por el tiempo, conocer a este maravilloso hombre murciélago, conocer, por supuesto, la interpretación de tu pieza, porque nunca es lo mismo ver la fotografía que escuchar del propio artista. La explicación, creo que todo el mundo ha disfrutado tanto como yo haberlo podido descubrir. Y por supuesto, os invito a que no os perdáis de nuevo ninguna de las entrevistas a ninguno de los artistas para que podáis saber por qué han hecho las piezas como las han hecho, es que son una auténtica maravilla. Ya sabéis que hasta septiembre en el MAIT, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, tenéis la oportunidad de ver la exposición. Y no me queda más que despedirme, pero con mucha alegría porque tenemos muchas más entrevistas. Hasta Muchas pronto. gracias, Raquel. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño.